El tema de esta ahorita va a ser sobre documento equivalente electrónico. Pues sí, ¿equivalente a qué? A la factura de venta. ¿Sí? Y para esto, pues vamos a tener que revisar la resolución 165 de 2023 y también vamos a revisar algunos artículos del DUR 1625 de 2016. Entonces, ¿quiénes están obligados a expedir el documento equivalente electrónico? ¿Quiénes están obligados a expedirlo? Es que se me mete aquí la imagencita esta. Vamos es que hay varias personas ingresando. Ya un segundo va a tratar eso. Entonces, ¿quiénes están obligados a expedir el documento equivalente electrónico? Entonces, me gustó mucho esto que encontré en el concepto 3656 de ahorita de este año 2024 de la DIAN y dice que son 3 presupuestos que determinan la obligación de generar el documento electrónico. Primero, que se trate de sujetos obligados a facturar, porque si la persona, sea natural o jurídica, bueno, natural más que todo, porque de manera general, en principio, las jurídicas todas estarían obligadas a facturar, en principio, ¿no? Dependiendo de las particularidades de la entidad. Pero si la persona natural o jurídica está obligada a facturar, entonces tiene la opción de emitir el documento equivalente electrónico en reemplazo de la factura de venta. Pero si no hay obligación de facturar, entonces tampoco habría obligación de expedir el documento equivalente electrónico. Entonces, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. ¿Quiénes están obligados a factura, expedir, o mejor dicho, o quiénes pueden, más que obligados, quiénes pueden emitir el documento equivalente electrónico? Entonces, ¿quiénes pueden hacerlo? Los que ya están obligados a generar factura electrónica de venta. Bueno, entonces, los que ya están obligados a generar factura electrónica de venta pueden elegir en emitir este documento equivalente electrónico. ¿Y cuál documento equivalente electrónico? Pues uno de los 12 documentos equivalentes que están consagrados en las normas. Son solamente 12 y nada más. Y son solamente los conceptos a los cuales corresponden esos 12 documentos electrónicos. Son solamente esos conceptos. O sea, no se debe entender que porque una entidad, por algún concepto, esté obligada a emitir el documento equivalente electrónico, lo puede hacer por todos los conceptos de venta. No, no ocurre así, solamente para los conceptos que determina acá la norma. Entonces, vamos a ver cuáles son esos 12 documentos equivalentes. Los 12 documentos equivalentes los vamos a ver uno a uno y vamos a ver qué ha venido pasando con la doctrina emitida por la DIAN hasta el momento. El primer documento equivalente de los 12 es el tiquete de máquina registradora con sistema POS, así se llama. Ese es el primer documento equivalente. El tiquete de máquina registradora con sistema POS. Este documento equivalente electrónico, de él vamos a hablar al final, porque tiene sus particularidades, ¿sí? El segundo documento equivalente electrónico es la boleta de ingreso a cine por el concepto, por este concepto, perdónenme un segundo, eso, por el concepto de entrada a las salas de exhibición cinematográfica. Es por este concepto, ¿sí? Lo que les quiero decir con esto es que si la sala, ejemplo, pensemos en Cine Colombia, decide vender otras cosas, no puede Cine Colombia emitir una boleta de ingreso a cine por un concepto distinto a el ingreso de la entrada a una sala de exhibición cinematográfica. ¿Sí? Solamente por ese concepto es válido este documento equivalente que es la boleta de ingreso al cine. Las personas o entidades que presten el servicio de transporte de pasajeros por los ingresos que obtengan en dichas operaciones. ¿Cuáles operaciones? Servicio de transporte de pasajeros. Entonces, ellas pueden emitir el tiquete de transporte de pasajeros. Este tiquete de transporte se refiere al transporte intermunicipal de pasajeros y no a transporte urbano de pasajeros. ¿Por qué? Porque el artículo 16143 del DUR, en el numeral quinto, dijo que
no estaban obligados a expedir factura de venta y o documento equivalente las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el servicio de transporte público, urbano o metropolitano de pasajeros en relación con estas actividades. Entonces, por eso, estas entidades que presten el servicio público, el servicio de transporte público, urbano o metropolitano, no están obligadas ni a generar factura de venta ni a generar documento equivalente electrónico. Entonces, este tercer documento equivalente electrónico que estamos viendo acá en pantalla corresponde al transporte intermunicipal de pasajeros, no al urbano ni metropolitano, ¿sí? Ustedes deben estarse preguntando en este momento, bueno, ¿y si nosotros en la empresa le entregamos dinero a un colaborador para que realice algunas labores de mensajería de la empresa? Entonces, ¿cuál es el documento de soporte válido? Dejémoslo ahí y lo hablamos al final. Listo. El cuarto documento equivalente es por el concepto de depósitos y demás recursos captados del público y en general por las operaciones de financiamiento efectuadas por las cajas de compensación y entidades del Estado que realizan las citadas operaciones como sociedades fiduciarias, fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de pensiones y cesantías, fondos. Bueno, estábamos ahí pensando, el documento equivalente para estas entidades es el extracto. Entonces, ustedes deben estarse preguntando, ay Dios, nosotros no le hemos elaborado documento de soporte electrónico a los gastos bancarios. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro soporte para la deducción de gastos? Deben estarse ustedes cuestionando eso en este instante. Por eso lo quise traer acá. Entonces, tranquilos, no ha pasado nada, vamos bien. ¿Por qué? Porque según el decreto 358 de 2020, que este decreto ¿qué hizo? Este decreto vino a sustituir todo el capítulo cuarto del título 1 de la parte 6 del libro 1 del decreto 1625 de 2016, que todo este capítulo habla de los documentos o de todo el sistema de facturación electrónica, mejor dicho. Entonces, como este decreto 358 vino a sustituir este capítulo cuarto, encontramos ahí que en el artículo 161412, que habla del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, ¿sí? En el parágrafo, porque en principio, ¿cuál es el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente? Pues el documento soporte electrónico que el comprador y el adquirente debe elaborar cuando el vendedor no está obligado, ¿sí? Pero en el caso de los bancos, como el artículo 16143 dijo, los bancos no están obligados a emitir factura ni documento equivalente, lo dijo, el mismo decreto reglamentario lo dice. Entonces, el parágrafo de este 161412, ¿qué nos está diciendo? Para efectos de lo establecido en el presente artículo, será válido el extracto expedido por los sujetos a los que se refiere el numeral 1 del artículo 16143 de este decreto, pues este decreto es el 1625, en concordancia con el artículo 13178 de este decreto. ¿Cuál decreto? El 300, el mismo 1625. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es ese numeral 1 del 16143? Ese que estamos viendo en pantalla. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento. Entonces, fíjense que ahí ya nos salvamos. Ya no tenemos que elaborar el documento de soporte electrónico por todas las transacciones o por las operaciones que vemos en el extracto bancario, porque el mismo decreto, el mismo parágrafo del 16142 me está diciendo que me permite a estos no obligados como los bancos, me permite que yo pueda tener como documento de soporte el extracto. Mira, acá dice el extracto expedido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya solucionamos ese temor que teníamos de si teníamos que elaborar un documento soporte electrónico
por todas las operaciones que contabilizamos con base en el extracto bancario. Bueno, vamos por el quinto concepto. El quinto concepto del cual se requiere emitir el documento electrónico es el servicio de transporte aéreo de pasajeros, incluye el tiquete o billete electrónico, ETKT, el bono de crédito, MCO, Miscellaneous Chargers Order, el documento de uso múltiple o multipropósito, MPD o EDM, el documento de cobro de la tasa administrativa por parte de las agencias de viajes, así como los demás documentos que se expiden de conformidad con las regulaciones establecidas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA, sean estos virtuales o físicos. Es por estos conceptos. Entonces, yo les coloco aquí, ojo, solo por estos servicios, no por ningún otro servicio. Yo creo que ya nos hemos dado cuenta que cuando vamos en pleno vuelo, empiezan a ofrecernos alimentos, porque ya en el vuelo no le dan a uno ni agua. Ya nos toca comprar el agua, nos toca comprar, bueno, los alimentos si queremos comer, y también están vendiendo cosas, están vendiendo perfumes, están vendiendo otras cosas. Entonces, lo que les quiero decir acá es que por esas otras cosas que puede vender la aerolínea, ellas deben generar factura electrónica de venta. No pueden emitir documento de soporte electrónico, este documento, el tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros, porque es solamente para el servicio de transporte aéreo de pasajeros y los demás conceptos que estamos viendo ahí en la pantalla. El sexto documento equivalente electrónico, ¿sí? Se genera por los ingresos que se obtienen como operadores en los juegos localizados, tales como máquinas tragamonedas, bingos, videobingos, esferódromos, los operadores en casinos y similares. Y el documento se llama documento en juegos localizados. Otro concepto de ingreso, que es el séptimo concepto de ingreso, es el de ingresos por juegos de suerte y azar, diferentes de los juegos localizados, los de arriba, que son máquinas tragamonedas y bingos y videobingos. Entonces, el otro concepto son juegos de suerte y azar diferentes a los de arriba, y el documento es la boleta, la fracción, formulario, cartón, billete o instrumento en juegos de suerte y azar diferentes de los juegos localizados. Acá les quiero contar que según el proyecto de reforma tributaria, se va a gravar con IVA estos juegos de suerte y azar que se prestan en línea de manera virtual. Se van a comenzar a grabar con el IVA, pero ya esto es como un anticipo de lo que viene con la reforma tributaria. Bueno, el octavo concepto de ingresos es el de los peajes. Acá sí nos vamos a detener un poquito más para charlar sobre los peajes porque pues sobre este concepto ha salido doctrina, han salido varios conceptos. Entonces, se genera la inquietud porque como es optativo, si la entidad que está obligada a facturar puede optar por emitir el documento equivalente electrónico, pero la pregunta es, bueno, ¿igualmente estarían obligadas a facturar? La respuesta es no, porque si la opción es emitir el documento del peaje, no estarían entonces obligadas a facturar los concesionarios, ¿sí? Sobre este punto le preguntaron aquí a la oficina jurídica del Ministerio de Transporte si los concesionarios tenían la obligación de expedir la factura de venta. Y ella contestó que para el cobro de peajes conservará la validez el documento equivalente electrónico a la factura de venta en formato electrónico. Y dice, esto significa que aunque no se emite una factura electrónica completa, dice así, ¿no? Completa, es aceptable como costo o gasto en el impuesto de renta. Y luego dice, en ese sentido, el documento electrónico de peaje es válido como soporte para deducciones y costos en el ámbito tributario, siempre que cumpla con la regulación que se encuentra en implementación por parte de la DIAN. Eso dijo la oficina de la asesora jurídica del Ministerio de Transporte, ¿sí? Ante la pregunta, bueno, debe venir la identificación del adquirente porque esa ha sido otra preocupación. Y miren que ahí en la resolución 165, cuando miramos cuáles son esos requisitos comunes a los documentos equivalentes, que son 12,
para 11, excepto para el primero, que es el tiquete de máquina registradora POS, excepto para ese. Para los demás, la identificación del adquirente no es un requisito. Entonces, pero igual yo sé que esto nos ha generado mucha duda porque estamos muy anclados y pues con obvias razones, estamos muy anclados, muy pegados a que uno de los requisitos, porque pues así lo determina el artículo 771 rayado del estatuto, y es que uno de los requisitos importantes es que para que tengamos derecho a la deducción, los soportes deben venir a nombre de la entidad que pretende la deducción o el costo. En ese sentido, en cuanto a la identificación, en el tiquete de peaje, la DIAN emitió un concepto en febrero de 2024 en donde le escribe a este señor presidente o director de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, y le contesta a este señor y le dice que mire, que para efectos de la procedencia de costos, gastos e impuestos descontables, de acuerdo con el artículo 771 raya 2, es necesario que se dé cumplimiento a los requisitos de que tratan los literales B, D, E y G del artículo 617 del Estatuto Tributario. Y luego dice, excepto para el caso del documento equivalente de etiqueta de máquina registradora con sistema POS, que en este, como yo ya les contaba, en este documento equivalente sí se exige la identificación del adquirente de los bienes y o servicios. Entonces, si nosotros revisamos, y me permiten un segundo, hago aquí un cambiazo de pantalla. Vamos a esperar a que termine de ingresar esta persona. Yo creo que no hay lío. A ver, vamos a buscar acá perdón, un segundo. Yo creo que acá estamos en el estatuto. Si nos vamos un momentico aquí a nuestro estatuto tributario. Un segundo. 617. ¿Sí? Entonces, a ver, volvamos acá a nuestra presentación. Entonces, ¿qué me está diciendo? Dice, para la procedencia de costos y gastos e impuestos descontables, conforme lo señala el artículo 771, raya 2, es necesario que se dé cumplimiento a los requerimientos de que tratan los literales B, D, E y G. Entonces, B, D y G. Entonces, miremos cuáles son. El B, apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. Tiene que darle cumplimiento. B, D, llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. E, la fecha de su expedición. G, valor total de la operación. Mire que aquí no dice, ahí no dice que debe tener el D, la identificación del adquirente de los bienes y servicios, que es el literal C. No lo dice, no lo dice. Entonces, como la misma resolución no está diciendo que ese requisito es indispensable para la validez del documento equivalente electrónico, en ese sentido, por eso es válido ese etiquete de peaje que nos están dando, ¿sí? Entonces le dice, es decir, que el documento equivalente de peaje electrónico es un soporte válido para costos y deducciones sin la necesidad de identificar al adquirente del servicio. Mira, acá claramente lo está diciendo este concepto de febrero de 2024. Dice, con esta disposición queda claro que por el momento no es necesario que para la expedición de ese documento electrónico sea un requisito que el adquirente deba proporcionar información adicional al prestador del servicio para que sea expedido el documento equivalente electrónico. Entonces, vemos que la doctrina ya nos está diciendo que el tiquete de peaje que me entregan es válido. Bueno, también, ¿qué les quiero contar? Que estos peajes tienen un código, el código QR, y cuando uno lo lee puede descargar. De hecho, acá les quiero mostrar, mira, acá esta es una representación gráfica de un documento, de un peaje que yo descargué en días pasados, que bueno, debimos desplazarnos. Me dieron un tiquete de peaje, lo descargué. Mire, y acá se pueden dar cuenta de todos los requisitos y pues del contenido del documento. Acá está la fecha de generación, fecha de vencimiento, forma de pago contado, medio de pago efectivo. Mira, razón social del adquirente dice consumidor final 222, es válido.
Acá están todos los datos del vendedor. Mira, aquí están cumpliendo con los requisitos del literal B. Están cumpliendo con el requisito del total de la operación, que es el literal G. Y acá, mira la fecha mira, está validado por la DIAN, la fecha de generación. Están cumpliendo con los requisitos que establece la misma resolución 165. ¿Cuál es la recomendación aquí? Para las entidades, descarguemos estos documentos, descarguemos estas representaciones gráficas y las dejamos como soporte para la contabilidad. Y en ese sentido, pues no evitar que nos vayan a desconocer la deducción. Bueno, sigamos. El documento equivalente electrónico número 9 es el que corresponde a el comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores por el concepto de ingresos por comisiones y otras remuneraciones que obtenga la Bolsa de Valores. ¿Sí? El otro concepto, que es el número 10, es el de ingresos por comisiones y otras remuneraciones de la Bolsa Agropecuaria y otros commodities. Y ese es el documento de operaciones de la Bolsa Agropecuaria y de otros commodities. El documento equivalente número 11, ¿sí? Es el que pueden emitir las empresas de servicios públicos domiciliarios reguladas por la Ley 142 de julio de 1994 y las disposiciones que las reglamenten, modifiquen o adiciones por los ingresos que obtengan estas entidades de conformidad con las disposiciones que las regulan. Pero, ¿cuáles son esos servicios públicos domiciliarios que regula la Ley 142? Estos que estamos viendo acá en pantalla. Acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, distribución de gas, combustible. Estos son los servicios públicos domiciliarios que regula la Ley 142 de 1994, y sobre estos conceptos es que se le permite a las entidades prestadoras de los servicios públicos que generen el documento equivalente electrónico. ¿Sí? Entonces, ante esta situación vienen pues muchas preguntas a las cuales ya les ha dado respuesta la DIAN. ¿Sí? Entonces, ante la pregunta de ¿se puede soportar el gasto de servicios públicos si no se es el suscriptor? Entonces, la misma resolución 165 ya nos ha dicho ahí en el considerando, y hago la precisión, realmente la respuesta las viene dando la propia resolución 165. En el considerando de la misma resolución dice, teniendo en cuenta que el documento equivalente electrónico de servicios públicos domiciliarios no siempre se expide a quien usa efectivamente el servicio público, se requiere precisar que este documento será soporte de impuestos descontables en el impuesto sobre las rentas, en el impuesto sobre las ventas IVA y costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, siempre y cuando se cumpla con los requisitos previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Entonces, recordemos cuáles son los requisitos previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, que son los principios de necesidad, causalidad y proporcionalidad, ¿no? Necesidad, pues necesito incurrir en ese gasto para poder funcionar. Causalidad, relación de causa y efecto. Si yo incurro en el gasto, pues obtengo un efecto. Y proporcionalidad, ¿sí? Que sea algo proporcionado, que no se salga fuera de valores de mercado. Bueno, el artículo 25 de la misma resolución 165, también, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la factura de venta o documento equivalente electrónico que expidan los prestadores de servicios públicos domiciliarios servirá al suscriptor o usuario, ¿sí? Entonces, acá utiliza el término usuario o usuario y utiliza una conjunción excluyente, que es la O, ¿sí? Lo cual significa que el usuario puede utilizarlo como soporte de deducciones o de costos. Dice, para soportar impuestos descontables en el IVA y costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios. En todo caso, se deberán atender los requisitos generales legales de procedencia y demostrar la condición de suscriptor o usuario según sea el caso. Entonces, ¿cómo demostraríamos
la procedencia y cómo demostramos la condición de suscriptor o usuario. Pues si es de suscriptor, pues debe ser fácil porque ahí viene identificado quién es el suscriptor del servicio en el mismo documento equivalente o factura. Pero si no tenemos la identificación ahí en el documento equivalente o en la factura, entonces la calidad de usuario es algo que vamos a poder demostrar a través de un contrato. Entonces, importante tener ese soporte contrato cuando no viene identificada la calidad de suscriptor en el documento equivalente o en la factura de venta. Hay una excepción a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios para que tengan que emitir el documento equivalente electrónico de manera, valga la redundancia, electrónica. Mejor dicho, para que tengan que emitir el documento equivalente de forma electrónica. Hay una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Esta que vemos acá en el artículo 67 de la misma resolución 165 que nos está diciendo que los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, constituidas como entidades sin ánimo de lucro, acueductos comunitarios, veredales, rurales, gestores comunitarios, asociaciones o pequeños prestadores y que para efectos de esta obligación tengan menos de 2.500 suscriptores, podrán continuar expidiendo el documento equivalente de servicios públicos domiciliarios en forma física. Mire, en forma física todavía es válido que lo hagan, pero quienes tengan menos, las entidades que tengan menos de 2.500 suscriptores. Entonces aquí le está dando como esa gabela, por decirlo de alguna manera, a esas pequeñas poblaciones y veredas que prestan el servicio de acueducto o servicios públicos domiciliarios. Bueno, y el concepto y documento número 12 corresponde a los ingresos que se obtienen por la entrada a los espectáculos públicos y artes escénicas que se encuentran reguladas en la Ley 1493 de diciembre de 2011 y las disposiciones que la reglamenten, la modifiquen o la adicionen. Bueno, esta Ley 1493, ¿a qué corresponde? Corresponde a la ley que regula o que rige las artes escénicas. Sí, todo lo que tiene que ver con artes escénicas y espectáculos públicos. Ahí regula temas de IVA, de retención en la fuente. Entonces, con respecto de esas actividades de las artes escénicas, entonces se tiene la opción de emitir un documento equivalente electrónico que sería la boleta de ingreso a espectáculos públicos, ¿sí? Pero bueno, pasa algo curioso con esta ley 1493 de 2011, y es que esta misma ley, la ley 1493, dice que no son eventos de las artes escénicas, que no se consideran eventos de las artes escénicas, las actividades, los eventos cinematográficos, ¿sí? Y tampoco son actividades de las artes escénicas, las corridas de toros, los eventos deportivos, las ferias artesanales, los desfiles de moda, los reinados, las atracciones mecánicas, las peleas de gallos, las peleas de perros, los circos con animales, las carreras hípicas, ni los desfiles en sitios públicos con el fin de exponer ideas o intereses colectivos de carácter político, económico, religioso o cultural. Entonces, la misma ley 1493 nos está diciendo que todas estas actividades no son consideradas de las artes escénicas, pero lo dijo para efectos de los beneficios en materia de IVA y de renta que trae esta ley. Pero para efectos del documento equivalente electrónico, sí dijo que estas actividades que están contenidas en el parágrafo primero del artículo tercero de la ley 1493, ¿sí? Que se refiere a ellas para decir que no son de las artes escénicas, la resolución dice que estas sí son tenidas en cuenta para efectos de la emisión del documento equivalente electrónico, boleta de ingreso a espectáculos públicos, ¿sí? Entonces, esta es otra precisión que nos viene acá sobre este documento equivalente electrónico. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del documento equivalente electrónico número 1,
que es el tiquete de máquina registradora con sistema POS. Este tiquete de máquina registradora con sistema POS lo podrán, porque es optativo, expedir, porque si no lo quieren emitir, entonces deben emitir la factura electrónica de venta, pero como les dije al comienzo de este evento, siempre y cuando la entidad esté obligada o la persona o entidad esté obligada a facturar, ¿sí? Entonces, lo puedes pedir el obligado a facturar, excepto que decida generar la factura electrónica de venta, ¿sí? Recordatorios. Recordemos que con la resolución 42 de mayo de 2020, este documento etiqueta de máquina registradora dejó de ser un documento soporte para el comprador, dejó de ser un documento soporte válido para la procedencia de los costos y de las deducciones, ¿sí? Y esto fue hasta el día 31 de octubre del año 2020, con la resolución 42, que fue pues derogada con la resolución 165 de 2023. Bueno, luego, a partir del año 2023, se limitó la expedición, pero se le limitó fue al vendedor, ¿sí? Su expedición a un monto, o sea, por un monto, acá dice máximo de 5 VT, pero no, realmente no era un monto máximo, un monto mínimo de 5 VT. O sea, por un monto mínimo, porque si era más de 5 VT, sí está obligado a generar la factura electrónica de venta, ¿sí? Entonces, hasta un valor máximo, ahora sí, de 5 BT, podía emitir el documento, el tiquete de máquina registradora con sistema POS hasta 5 BT. Pero si la venta era mayor a 5 BT, sí o sí, el emisor tenía que generar la factura de venta. Pero igualmente, así el vendedor tuviera permiso de generar el tiquete POS hasta máximo 5 BT, ¿cierto? Para el comprador igualmente no era válido como soporte de costos y de deducciones. Entonces, en ese sentido, teníamos nosotros, digamos, los compradores, que solicitar, a veces casi que rogar la emisión de la factura de venta en cualquier situación, porque no nos servía ni menos de 5 BT ni más de 5 BT, no nos servía ese soporte, ¿sí? A partir del 1 de mayo de 2024 ya entra en vigencia, afortunadamente, ya entra en vigencia el documento equivalente electrónico de etiqueta de máquina registradora con sistema POS. ¿Por qué se los digo así, de esa manera como tan larga? Porque es que así se llama. Y recuerden que en materia tributaria los aspectos formales son supremamente importantes porque si los documentos se emiten sin el lleno de los requisitos, entonces estamos expuestos a sanciones por emitir, sobre todo para los emisores, por emitir documentos equivalentes sin el lleno de los requisitos. Están consagradas ahí en el artículo 652 en adelante, están esas sanciones por emitir documentos electrónicos sin el lleno de los requisitos. Entonces, en ese sentido, el tiquete de máquina registradora con sistema POS se llama documento equivalente electrónico, tiquete de máquina registradora con sistema POS. Entonces, ya a partir del 1 de mayo de este año, ya este documento comenzó a ser electrónico. Comenzaron primero los grandes contribuyentes a partir del 1 de mayo. Luego comenzaron los declarantes del impuesto sobre la renta que no tenían la calidad de grandes contribuyentes, los cuales debieron comenzar todos a partir del 1 de junio. Y los demás, y los no declarantes, digamos, del impuesto de renta, pero bueno, podían ser no declarantes del impuesto de renta, pero pues sí tener la obligación de facturar. Entonces ellos comenzaron ya a partir del 1 de julio de este año a emitir su documento equivalente, tiquete de máquina registradora POS de manera electrónica. Bueno, los demás documentos, digamos, a día de hoy, 27 de noviembre, ya todos comenzaron a ser electrónicos, lo cual significa que ya no podemos aceptar documentos equivalentes de papel, no los podemos aceptar. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, la boleta de ingreso al cine ya debe ser electrónica,
comenzó la obligación de ser electrónica a partir del 1 de noviembre de 2024. Este mes comenzó. A ver, miremos el tiquete de billete de transporte aéreo de pasajeros. Este tiquete, 1 de septiembre, ya comenzó a ser electrónico. Claro, las aerolíneas tienen la opción de emitir la factura electrónica de venta también. Cualquiera de las dos vale, porque es optativo. El documento número 6, el documento de juegos localizados, comenzó a ser electrónico también a partir del 1 de septiembre. El número 7, que es la boleta, fracción, formulario, cartón, billete o instrumento en juegos de suerte y azar diferentes de los juegos localizados, ellos comenzaron también a partir del 1 de septiembre. El documento número 8, que es el documento expedido para el cobro de peajes, este comenzó a partir del 1 de octubre de 2024. Ya tiene que estar ahí con su código QR y ya lo podemos descargar de la plataforma de la DIAN. El documento número 9, el comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores, comenzó a ser electrónico a partir del 1 de octubre. El número 10, el documento que cobra la Bolsa Agropecuaria por las comisiones que se ganan, también comenzó a ser exigible a partir del 1 de octubre de manera electrónica. El número 12, el de boleta de ingreso a espectáculos públicos a partir del 1 de noviembre. El tiquete de transporte de pasajeros, como les contaba, el intermunicipal comenzó a ser exigible electrónico a partir del 1 de noviembre, el extracto bancario a partir del 1 de noviembre y el documento expedido para los servicios públicos domiciliarios también a partir del 1 de noviembre, excepto aquellas empresas que tienen tan solo 2.500 suscriptores o menos. Bueno, entonces, como les contaba, hay unos requisitos comunes al documento equivalente electrónico, que son estos que estamos viendo en pantalla. El primero es que debe decir documento equivalente electrónico. Se debe agregar la palabra electrónico al final de la palabra documento equivalente, ¿sí? Y para el caso del tiquete de máquina registradora POS debe llamarse así, documento equivalente electrónico, tiquete de máquina registradora con sistema POS. Es este nombre larguísimo. El segundo requisito, apellidos y nombre o razón social INI del vendedor o prestador del servicio, de acuerdo con el literal B del artículo 617, tal como lo vimos hace un momento. El tercer requisito, la discriminación del IVA, Impuesto Nacional al Consumo, Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, a quienes les aplique, u otros impuestos que se exijan con su correspondiente tarifa a cada bien o servicio grabado. El cuarto, este es importante, llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva, según con el literal del artículo 617 del Estatuto Tributario. ¿Sí? Adicional a este requisito que deben cumplir todos los documentos equivalentes electrónicos, el tiquete de máquina registradora con sistema POS, el documento equivalente electrónico, tiquete de máquina registradora con sistema POS, debe incluir el número, rango y vigencia autorizada por la DIAN. Pero este requisito solamente le aplica al documento equivalente electrónico, tiquete de máquina registradora con sistema POS. La fecha y hora de generación lo debe incluir. La fecha y hora de expedición, de acuerdo con el literal E del artículo 617 del Estatuto Tributario. Entrega al adquirente del documento equivalente electrónico en el formato electrónico de generación, junto con el documento equivalente electrónico de validación. 8. Valor total de la operación, de acuerdo con el literal G del artículo 617 del Estatuto Tributario. El noveno requisito, indicar la calidad de agente retenedor del IVA y autorretenedor en renta, de gran contribuyente o de contribuyentes del régimen simple de tributación según corresponda. Recordemos que por el hecho de pertenecer al régimen simple de tributación, estamos obligados a generar factura electrónica de venta, pero si presta alguno de los conceptos que tienen documento equivalente, entonces puede elegir por generar el documento equivalente electrónico. Apellidos y nombres o razón social INI del fabricante del software y el nombre del software.
El requisito 11, código único equivalente, código único de documento equivalente electrónico, el CUDE. Requisito 12, la dirección de Internet en la DIAN en donde se encuentra información del documento equivalente contenido en el código QR, tal como se los mostré hace un momento. Requisito 13, incluir la firma digital del emisor del documento equivalente electrónico. Y 14, cumplir con los requisitos específicos. Entonces, estos 14 requisitos son los requisitos comunes a todos los 12 documentos, perdón, a todos los 12 documentos equivalentes electrónicos. Fíjense que aquí no viene la identificación del adquirente de los bienes y servicios, que como les digo, es un requisito que es necesario solamente para el documento equivalente número 1, que es el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS. De resto, para los 11 documentos equivalentes restantes, no requieren la identificación del adquirente del bien o del servicio. Adicional a estos requisitos comunes, tenemos unos documentos específicos del documento equivalente electrónico. Entonces, bueno, en el caso del documento equivalente electrónico, tiquete de máquina registradora con sistema POS, nos dice la resolución que tiene que estar parametrizado a través de un sistema que permita identificar punto de venta, bienes y o servicios por departamentos, tarifas de impuestos asociados, identificación de artículos con códigos de barras u otros tipos de identificación. ¿Sí? O sea, esto implica que tenemos que tener amarrado el inventario, por ejemplo, en el caso de los supermercados, deben tener asociado ese inventario unos códigos de barras, de modo que al momento de hacer la venta, inmediatamente van descargando el inventario. La boleta de ingreso al cine, el requisito específico de la boleta de ingreso al cine es que debe indicar el número o nombre de la sala de exhibición, número de sillas totales que la componen, dirección y nombre de la función o película. Para el tiquete de transporte de pasajeros, que como les decía, este corresponde es al intermunicipal, ¿sí? Debe tener la descripción específica del servicio prestado, modo de transporte o tipo de operación, identificación del vehículo, medio de transporte, empresa a la que está afiliado, origen y destino. Para el extracto, el requisito específico es que debe tener una descripción específica del servicio prestado. Para el documento equivalente electrónico para el cobro de peajes, dice que adicionalmente debe tener la descripción específica o genérica de los bienes o servicios prestados y la categoría a la cual pertenece el vehículo. Ya, si quieren repasar, ahora miramos cómo viene el que yo descargué de la DIAN, a ver si cumplió. Para el documento equivalente número 11, que es el de los servicios públicos domiciliarios, ¿sí? El requisito específico es descripción específica o genérica de los bienes o servicios prestados, descuentos, financiación, subsidios y otros cargos asociados. Para el número 12, que es la boleta de ingreso a espectáculos públicos, el requisito específico es que debe traer la descripción específica o genérica de los bienes o servicios, el código PULET, recuerden que es un código que da la alcaldía, ¿sí? Del evento, el nombre del evento, la sala o escenario, puesto o localidad e indicar la palabra cortesía cuando se trate de esas boletas de cortesía. Y dice que cuando aplique y número y valor de la boleta, ¿sí? Para el tiquete de transporte aéreo de pasajeros está diciendo que debe traer la descripción específica o genérica de los bienes o servicios prestados. Que cuando el documento equivalente o billete de transporte aéreo requiere información de GDS, que es Global Distribution System, para la generación del documento equivalente tienen un plazo de 48 horas a partir del momento de la generación de la reserva. ¿Sí? Entonces, mire que aquí tenemos todos los requisitos específicos adicionales a los requisitos comunes del documento equivalente electrónico. ¿En qué idioma y moneda debe emitirse, generarse el documento equivalente electrónico? Se puede optar
para que muestre información en idioma y moneda diferente al español y al peso colombiano respectivamente. ¿Sí? Se puede optar. Y que en la representación gráfica se muestre tanto la información en idioma español y en pesos colombianos, como la información en idioma y moneda diferente. ¿Sí? Entonces puede ser en idioma y moneda diferente o pueden presentar ambas, la equivalencia en idioma y moneda diferente al español y al peso colombiano. Bueno, hasta aquí, porque bueno, acá ya comienza otro tema. Hasta aquí, pues, lo que yo les quería comentar sobre todo lo que ha salido en materia de conceptos, en materia de doctrina, sobre el documento equivalente electrónico. Entonces, ya aquí pasamos al espacio de pronto de las dudas, de las preguntas que tengan sobre este tema. Entonces, no sé, María Moni, o... importante si nos ayudas habilitando aquí de pronto la parte de micrófonos para que las personas que Perfecto. están conectadas nos puedan ayudar a hacer sus preguntas, poderlas resolver. Ah, perfecto. Acá, Igual también recuerden, por favor, que está el chat habilitado para que hagan sus preguntas y Mónica pueda ayudarles con las respuestas, por favor. aquí hay una pregunta en el chat y es Yuri Edith que dice, mire, con respecto al tema de las aerolíneas, los pagos asociados a penalidades y cargos por equipaje deben ser facturados electrónicamente y la respuesta es sí. La respuesta es sí, ¿por qué? Porque es que la resolución en ese sentido es bastante clara en decirnos, mire, lo único que puede tener documento equivalente electrónico son estos conceptos y nada más. Lo que estén cobrando diferente a lo que es el servicio del transporte aéreo, tienen que facturarlo electrónicamente. Entonces, digamos, si están cobrando penalidades por, porque llega uno tarde, o si están cobrando penalidades porque la maleta resultó muy pesada, o si están cobrando la maleta adicional o la silla preferencial, eso lo tienen que facturar, porque eso no está, volvamos a la diapositiva, eso no está acá en el concepto, ¿sí? Mire, el concepto dice servicio de transporte aéreo de pasajeros, incluido el tiquete o billete electrónico, ETKT, el bono de crédito, MCO, dice el documento de uso múltiple o multipropósito, el documento de cobro de la tasa administrativa por parte de las agencias de viajes, mira la tasa administrativa, ¿sí? Así como demás documentos que se expidan de conformidad con las regulaciones establecidas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y ATA, sean estos virtuales o físicos. Pero aquí me está definiendo. Entonces, entendemos que lo que es diferente a ese concepto deben facturarlo. Si quieren, les voy a volver a compartir la pantalla. No sé si ahí están viendo la pantalla. No, Moni, si quieres, dale compartir nuevamente para poderla ver. Compartir pantalla. Listo. Acá. Ahí lo estamos viendo. ¿Sí? Transporte aéreo, bono de crédito. ¿Sí? Pero son conceptos asociados a... De hecho, yo lo leí también, alguien, creo que fue en una doctrina de la DIAN, no recuerdo ahora, pero leí también eso, que no era por cualquier concepto, sino solamente estos que están acá definidos en la resolución. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No sé si están un poquito tímidos. No sé si quieran Vamos. alzar Mónica, la en el manito. chat tenemos una pregunta de Natalia y ella Sí. nos dice, hola, al documento electrónico que entrega Superintendencia de Notariado y Registro cuando realizamos una compra de un certificado, ¿se le debe realizar documento soporte? Bueno, está muy chévere esa pregunta porque, como yo les dije, los documentos equivalentes electrónicos son 12 y nada más, ¿sí?
como los 12 apóstoles, son esos y nada más. Entonces, te voy a responder viendo la diapositiva, ¿sí? Perdón. Entonces, el documento equivalente electrónico es una opción para el que está obligado a facturar. Empecemos por ahí. Entonces, es una opción para el que está obligado a facturar. Y son 12, son estos 12. Son estos 12 que vemos acá, que es el documento equivalente electrónico, tiquete de máquina registradora POS, la boleta de ingreso a cine, el tiquete de transporte de pasajeros, el intermunicipal, el extracto, es cuarto, tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros, quinto, documento en juegos localizados, sexto, boleta, fracción, formulario, cartón, billete, instrumento de juegos de suerte y azar diferentes de los juegos localizados, séptimo, octavo, el documento para el cobro de peajes, noveno, el comprobante de liquidación de las operaciones de la Bolsa de Valores, el documento de operaciones de la Bolsa Agropecuaria, el documento expedido para los servicios públicos domiciliarios, que es el 11, y 12 es el de la boleta de ingreso a espectáculos públicos. Entonces, fijémonos que acá no nos está diciendo en ningún momento que los ingresos que reciban, digamos, las unidades administrativas especiales o las superintendencias o autoridades de vigilancia y control, no lo está diciendo, ¿cierto? Bueno, ahora, la pregunta es, ¿una superintendencia está obligada a facturar? Pues en principio la respuesta es no, porque esas contribuciones que ellas cobran son eso, contribuciones, ¿sí? Recuerden que la factura se hace es cuando hay una venta de un bien, es decir, hay transferencia de riesgos y ventajas, o hay una prestación de un servicio. Solamente en estos dos conceptos es que se genera una factura de venta, ¿sí? Entonces, en el caso de las entidades, como son, de estas entidades administrativas, como son las superintendencias y como es la misma Junta Central de Contadores, en algunas ocasiones han dicho, y hay unas normas especiales que dicen, no, es que lo que ellas cobran son tasas, cobran es tasas, o cobran es contribuciones. Bueno, muchos colegas me dicen, no, pero eso es un servicio. No, claro, ellos emiten un certificado, la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de las oficinas de instrumentos públicos, emiten el certificado de libertad y tradición, por ejemplo. Eso que pagamos por ese certificado o lo que pagamos por el certificado de antecedentes disciplinarios de los contadores, eso no es un ingreso. Eso para ellos es una tasa o una contribución. Es decir, con estos recursos, ellos lo que hacen es sufragar, cubrir todos sus gastos de funcionamiento. Por eso la norma ha dicho que eso no es un ingreso. Entonces, como no es un ingreso, no están obligados a facturar. Entonces, listo, no están obligados a facturar. Entonces, me voy a la lista de los documentos electrónicos, los documentos equivalentes electrónicos. ¿Y hay algún concepto o algún documento que ellas deban emitir? Y la respuesta es no, ¿cierto? Entonces yo, contribuyente, ¿con qué me quedo? ¿Cómo hago para no perder la deducción del gasto o no perder el costo? Entonces, ¿qué me queda a mí, contribuyente? Me toca elaborar el documento soporte electrónico, porque es que el documento soporte electrónico es para ese tipo de situaciones. Cuando yo tengo operaciones con entidades o personas que no están obligadas a emitir factura electrónico de venta o no están obligadas a emitir documento equivalente electrónico. Y en la prestación de servicios de no residentes, no domiciliados también. Entonces, en ese caso, tenemos que generar el documento soporte electrónico cuando no hay obligación de que nos emitan la factura electrónica de venta. Mónica, aquí tenemos otra pregunta de Juan. Sí, Él habla y nos dice, ¿los servicios de Internet se deben facturar electrónicamente? si estás obligado a facturar, sí, claro que sí. Si estás obligado a facturar, sí. Perfecto. Los servicios de Internet, o sea, así como me lo preguntas, ¿no? No estamos Sí. hablando de otra cosa, no estamos hablando de presencia económica significativa, no. Así como me lo estás preguntando,
Tal cual, yo, un residente, presto servicios. Si yo soy persona natural y no supero los 3.500 VT, entonces yo puedo escampar ahí y decir, no estoy obligada a facturar, porque soy persona natural y tengo un solo establecimiento, ¿sí? Ok, Pero si paso los 3.000, sí debo generar, o sea, me voy por las normas generales de facturación, mejor dicho, es lo que te quiero decir. ¿Mm? perfecto. Tenemos otra, Mónica, Ujú, de alguien que nos pregunta si el banco emite el extracto, pero no dice ujú. extracto, dice estado de cuenta, ¿en ese caso se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Ay, Dios. Eh, pues se supone que debería, pero sí, muchos dicen estado de cuenta. Sí, es cierto lo que estás diciendo. En mi opinión, para mí, yo lo asumiría como un extracto, pero sí, entramos aquí en el conflicto de que como las normas en materia tributaria son taxativas y son tan rígidas y son tan formales que si no dice extracto, corro el riesgo de que me lo rechacen, sí. Sí debe decir extracto, debe decir extracto. Yo pienso que hay que hacer como la gestión ante el banco para que nos generen el extracto y nos podamos tomarnos esta deducción. Sí, Perfecto, Mari. Moni. Tenemos otra pregunta por acá Sí. de Deiser. Deiser nos dice, ¿la propiedad horizontal debe generar documento equivalente? No, la propiedad horizontal tiene una disposición especial, es una doctrina de la DIAN que dice que, bueno, empecemos por considerar que la propiedad horizontal por la ley 675 de 2001, si no estoy mal, la ley 675 dice que son entidades no contribuyentes, que cuando esta propiedad horizontal a lo único que se dedica es a cobrar las cuotas de sostenimiento para, valga la redundancia, el mantenimiento o sostenimiento de las zonas comunes, la propiedad horizontal no está obligada ni a emitir factura de venta ni documento equivalente electrónico, ¿sí? Entonces, igual que nos pasa con la Superintendencia de Notariado y Registro, como ya la norma dijo y la doctrina dijo, es que ellos no están obligados a facturar, ni porque es que recordemos que el documento equivalente es el sustituto o el reemplazo de la factura cuando estoy obligada a facturar. Pero si yo no estoy obligada a facturar, ni siquiera estoy obligada a emitir documento equivalente electrónico. Y en ese sentido, la propiedad horizontal no está obligada ni a lo uno ni a lo otro. Cualquier cosa que sea para el sostenimiento de las áreas comunes me vale, pero vale para la propiedad horizontal. Pero para el adquirente, por ejemplo, yo adquirente, pues tengo mi oficina, ¿sí? Entonces, que es caso de la vida real que nos pasa, la oficina donde estamos nos dice, nosotros solamente administramos este edificio, este es un edificio de oficinas y solamente nos dedicamos y este edificio no desarrolla ninguna actividad de tipo mercantil, solamente está cobrando las cuotas de sostenimiento. Entonces, en ese sentido, eh, no nos generan factura. Entonces, nos toca a nosotros, eh, contribuyentes y adquirentes de el servicio de administración de la oficina, elaborar el documento de soporte electrónico para poder tomarnos la deducción de ese gasto de administración. ¿Sí? Pero la propiedad horizontal, cuando cobra solamente lo de las zonas comunes, no está obligado a emitir ni factura ni documento equivalente electrónico. Perfecto, Mónica. Tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿los peajes ya vendrán como DEE? El peaje, miremos cómo está viniendo el peaje. Yo aquí les estaba mostrando. Mira cómo viene el peaje, trae el CUDE, Código Único de Documento Equivalente, tiene el código QR. O sea, para yo poder descargar esta representación gráfica, yo escaneé el código QR del tiquete, que lo tengo por acá, que se me extravió por acá cerquita, lo tengo se los mostraría, pero no sé qué lo hice. Mira, dice 222. Eh, ¿Cómo viene denominado? A ver, miremos cómo viene denominado. Documento equivalente para el cobro de peajes. Mira cómo dice.
documento equivalente para el cobro de peaje, representación gráfica. Debería decir documento equivalente electrónico para el cobro de peajes. Debería decirlo. A ver, miremos. Acá está la descripción. Peaje, concesión Sabana, estación Caiquero, carril CQR 51. Trae un código, el valor unitario, 13.600, línea de negocio. ¿Sí? Entonces, miren qué interesante. Acá en vivo nos estamos dando cuenta. Generado por proveedor tecnológico. Acá viene el NID del proveedor tecnológico. Información del fabricante del software, se supone que acá lo debe traer, pero no, ahí no lo está mostrando. Sí, me tocaría ir a mirar la tirilla a ver si dice, pero según los requisitos dice que debe tenerlos. Si no están cumpliendo con el lleno de los requisitos, se arriesgan a una sanción del artículo 652 del Estatuto Tributario. Se están arriesgando a eso. Sí. Ok, Mónica, perfecto. Aquí tenemos otra Ujú. pregunta de Carolina que dice, buenas noches, en el caso de los parqueaderos, ¿es suficiente con el documento equivalente electrónico POS que se emiten bajo el NIT 222222 o es obligatorio solicitar la factura electrónica con el NIT de la compañía? Entonces, recordemos lo que acabamos de ver. Si el que emite el tiquete POS también es una opción de la obligación de generar factura electrónica de venta. Pero la resolución sí claramente dice que en el caso del documento equivalente electrónico, tiquete de máquina registradora con sistema POS, sí es necesario para que sea un soporte de deducciones y de costos para esa procedencia, sí es necesario que venga identificado el adquirente de los bienes y servicios. Si dice 2222, el tiquete POS, sí dice no vale, no vale. Vale para los otros 11 documentos equivalentes electrónicos, pero para el que es tiquete, para el que es documento equivalente electrónico, tiquete de máquina registradora con sistema POS, no vale que traiga un NID genérico, no vale que no identifique claramente al adquirente de los bienes y de los servicios. Perfecto, Mónica. Aquí tenemos otra pregunta de John Sánchez que nos dice, buenas noches, ¿las ayudas a estudiantes nacionales e internacionales por parte de una universidad debe emitir documento soporte? Bueno, se supone que si, a ver, esa pregunta yo la entiendo en que una universidad dice a estudiante nacional e internacional, ¿sí? Es decir, una ayuda a un estudiante. Entonces, pues si a un estudiante le dan una ayuda, como una beca, entendería yo, ¿sí? Este estudiante pues no está vinculado laboralmente a la universidad, entonces no va por el lado de la nómina, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, para ese estudiante esa ayuda va a ser como un ingreso, como una especie de ganancia ocasional, como que yo me gané un premio, ¿sí? Y ahora el tema es, ¿quién le da la ayuda? ¿Qué entidad le da la ayuda? Y sería bueno saber qué entidad le da la ayuda. ¿Cuál sería el soporte para quien otorga la ayuda? En mi opinión, debe ser un documento de soporte equivalente electrónico, ¿sí? Porque no hay una venta de un bien, no hay una prestación de un servicio, no me corresponde ningún concepto de documento equivalente electrónico. ¿Qué nos queda para soportar esto? Nos queda elaborar un documento de soporte electrónico, que es como el documento de tipo residual que nos quedó para poder soportar los costos y los gastos. Entonces, ese documento pues lo deberá emitir la entidad que otorga el beneficio, porque no hay otra opción allí. Perfecto, Mónica. Tenemos otra pregunta que nos dicen, Marla Lidi. Dice, si la propiedad horizontal hace un cobro por concepto de uso de parqueadero visitantes, ¿sí estaría obligado a facturar en el sentido de que esto no es para el sostenimiento del edificio? Uy, qué pregunta tan buena. Y esto me permite contarles que la DIAN ya sacó unos oficios masivos a todas las propiedades horizontales, en donde está diciendo, mire, les dice algo así, porque como
el año pasado, a partir del año pasado, pidieron unos formatos nuevos para la propiedad horizontal, en donde debía darse toda la información de la explotación de las zonas comunes, ¿cierto? Entonces ya la DIAN tiene más información con la exógena. Entonces este año sacaron un oficio masivo a toda la propiedad horizontal y dice, de acuerdo con lo que usted informó en la exógena, usted tiene explotación de zonas comunes y en ese sentido, por favor, informar si usted está generando factura de venta y si está cobrando el IVA. Si está cobrando el IVA, ¿sí? Y ahí es importante tener en cuenta que una cosa es la responsabilidad frente al IVA y otra cosa es la responsabilidad frente al impuesto de renta. Y en ese sentido, si una propiedad horizontal que es no contribuyente para efecto del impuesto de renta, ¿sí? Desarrolla una actividad como el alquiler de parqueadero que está grabada con el IVA, tiene que cobrar el IVA y por ende tiene que emitir factura. La gabela está dada es cuando se cobran las cuotas de sostenimiento para el mantenimiento de las zonas comunes. Pero si la propiedad horizontal está desarrollando como una actividad, por decirlo así, como de tipo mercantil, tiene que generar factura y tiene que cobrar el IVA. Perfecto. Y ya aquí tenemos, Mónica, otra em, que nos ponen por acá y nos dicen, en el caso del tema de los peajes, Mónica nos pregunta Blanca, pero si el documento electrónico del peaje no está completo, ¿es válido para mis deducciones? Sí, Blanca, yo te digo que en principio sí, como yo te digo, bájenlo así, bájenlo, porque pues es lo que te dieron, pero aquí la sanción es para el emisor, más que para el adquirente, es para el emisor, ¿sí? Porque si nos vamos aquí a revisar de manera puntual cada requisito, aquí ya estamos viendo que, por ejemplo, acá no me está diciendo quién es el fabricante del software, ¿sí? No me lo está diciendo, ¿sí? Acá la sanción es para el emisor, ¿sí? Yo contribuyente, pues me amparo en que eso fue lo que me dieron, ¿sí? Ok, Pero bajémoslo, perfecto. ¿no? Ujú. Perfecto, Mónica. Y aquí tenemos otra pregunta de Alba Cano que nos dice, buenas noches, los resguardos indígenas deben hacer documento electrónico sobre las compras que realicen a la comunidad. Los resguardos indígenas, ellos, bueno, los resguardos tienen también algunas, digamos, características especiales en materia de renta, ¿no? Materia de renta, no de IVA, ¿sí? Ahora me dice, deben hacer documento electrónico sobre las compras que realicen. Me imagino que Alba se refiere es a documento soporte electrónico sobre las compras que realicen. Entonces, digamos, si ese miembro de la comunidad que te vende no es una persona, una entidad que está obligada a facturar, entonces el resguardo debe elaborar el documento de soporte electrónico, ¿sí? Porque realmente los beneficios que uno ve para resguardos indígenas están dados es en materia de impuesto de renta, más no para IVA, ni para el sistema de facturación, ¿sí? Entonces, ejemplo, si te prestan un servicio, no sé, unos honorarios, yo resguardo indígena debo elaborar el documento de soporte electrónico porque la persona que me esté prestando el servicio no está obligada a generar factura de ventas si ese es el caso, ¿sí? Perfecto, Mónica. Tenemos ya una última pregunta en el chat Ujú, y vamos a leerla. Y ujú, acá nos comenta, ya te voy a decir acá. Nos ujú. comenta Carolina, en el caso de cuentas de cobro por prestación de servicios de personas naturales, ¿puedo generar el documento equivalente a factura? Y si puedo generar el documento equivalente a factura, no, Sí. no entiendo la pregunta. O sea, convertir un documento equivalente en una factura, no entiendo la pregunta. Si la persona de pronto pudiera activar el micrófono, sería de pronto que nos diera un poquito más de ilustración.
Ok, Carolina, si nos estás escuchando, por favor, y sigues conectada, si puedes activarlo o reformular la pregunta, te lo agradecemos. Tenemos aquí una de Jenis que dice, ¿existe un monto, valor establecido al realizar un TEE bajo identificación 22222? Que si existe algún monto, no, mira, en el tema de ese NI 222 para los 11, excepto el tiquete, no, no se habla de cuantías, no se habla de montos. Ahí no dice nada de eso. Sí, o sea, simplemente 222 si se trata de cualquiera de los 11 documentos equivalentes electrónicos. Sí, porque la norma no les exigió, excepto al tiquete de máquina registradora POS. ¿Sí? Perfecto, Mónica. Bueno, esas son las preguntas que tenemos en este momento. Hasta acá vamos y aprovechamos el momento. Entonces, Mónica, pues uno para agradecerle a todas las personas que se conectaron a esta Y no sé, masterclass. me da pena con Carolina que no le entendí la pregunta. Carolina, si la puedes volver a reformular, te lo agradezco y ponerla acá en el chat, mientras que nosotros les damos información relevante y de valor. Comentarles que tendremos dos masterclass totalmente gratuitas, sin ningún costo para ustedes. Una masterclass de información exógena, 100% en vivo como esta, con sesión de preguntas a las 7 de la noche el día 5 de diciembre. Pueden escanear este código QR con sus celulares y diligenciar el formulario de registro para que asistan a esta masterclass de información exógena, a la cual también nos acompañará Mónica como speaker invitada. Y tendremos otra masterclass. Ya voy a cambiar esta diapositiva. Espero que hayan podido escanear el código. Igual a sus correos electrónicos les enviaremos la invitación también para que puedan registrarse. Como les digo, es totalmente gratis, sin ningún costo para ustedes. Y el día 4 de diciembre, un día antes de Exógena, vamos a tener nuestra masterclass de reforma tributaria 2024-2025. La idea es que podamos conocer un poquito más de estos cambios que vienen en materia tributaria. Será 100% en vivo con una sesión de preguntas y respuestas y empezaremos a las 7 p.m. el 4 de diciembre. Entonces se vienen dos masterclass súper importantes. La primera el 4 de diciembre con reforma tributaria y la segunda el 5 de diciembre con información exógena 2024-2025. Entonces, los invitamos a que se registren, a que puedan seguir aprendiendo con BCP y Acerto y puedan estar en esta masterclass. ¿Listo? A los que no han podido escanear el código desde su celular, no se preocupen, a sus correos electrónicos haremos llegar la invitación formal de esta masterclass para que también se puedan registrar. ¿Listo? Siendo así, Mónica, miremos si ya tenemos la pregunta de pronto de Carolina. No, en este momento no la tenemos, Mónica. Entonces, vamos a dar por finalizada esta sesión. Sí, no sé, perdóname María, que es que no sé si tenga que ver eso. Dice, en el caso de las cuentas de cobro por prestación de servicios de personas naturales, ¿cómo puedo Sí, manejar el tema para que sea deducible? Pues el documento válido es el documento de soporte electrónico cuando esa persona natural no está obligada a emitir factura electrónica de venta. ¿Sí? Digamos, si tenía que ver algo con eso. sí, perfecto, Mónica. La pregunta Ujú, aquí ya la reformuló Carolina y decía eso. En el caso de las cuentas de cobro por prestación de servicios ujú. de personas naturales, ¿puedo manejar el tema para que sea deducible? Ah, claro, haciendo el documento de soporte electrónico, claro, claro. Ahora, lo que Carolina nos pregunta me da pie a mí, aunque me parecía algo un poquito excesivo, pero me da pie para contarles una experiencia de la vida real, y es que en una entidad decidieron obligar a las personas naturales contratistas independientes por prestación personal de servicios, los obligaron a que se volvieran facturadores electrónicos. Sí, porque la entidad, como eran tantos, la entidad no quería sufrir el desgaste de elaborar tantos documentos soportes electrónicos. Y en ese sentido, los obligó y les dijo, bueno, señores contratistas independientes, si ustedes quieren tener contrato con nosotros, tienen que ser facturadores electrónicos y emitirnos ustedes la factura electrónica de venta. Pues esa es una medida un poquito drástica, pero también como cómoda para la entidad, en el sentido de que se ahorra uno la elaboración de los documentos soportes electrónicos.
¿sí? Pero sí, digamos el documento válido, aquí el documento de soporte electrónico, cuando hay cuentas de cobro, pero ojo, ¿no? Ha pasado mucho que, o sea, porque aquí hay otra situación, hay personas naturales que se vuelven facturadores electrónicos de manera voluntaria, ¿sí? Y bueno, son facturadores electrónicos de manera voluntaria, tienen la responsabilidad 52 y cuando van a cobrar los servicios envían una cuenta de cobro y el RUT, que tiene la responsabilidad 52. Y entonces dicen, no, pero es que yo soy facturador voluntario. Entonces ahí sí qué pena. Si la persona se volvió facturador electrónico de manera voluntaria, sí o sí le toca facturar siempre. Ya no tiene la opción de emitir cuenta de cobro. Entonces, también para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Cuando solicitamos el RUT de la persona natural. Perfecto, Mónica. Me voy a Ujú. devolver un momento al chat, voy a ver si tenemos más preguntas. Listo, en este caso no tenemos más preguntas, vamos a dar la sesión por finalizada. Como les comentamos, esta sesión ha quedado grabada para que ustedes puedan consultarla en algún momento. Lo ideal es que se las vamos a compartir vía correo electrónico para que puedan entrar al link de la grabación y consultarla. Muchísimas gracias de parte de nuestro equipo de BCP Colombia, Business Consulting Partner, del lado de Mónica con Acerto. Muchísimas gracias por haber prestado atención en esta masterclass. Bienvenidísimos a nuestras dos próximas masterclass. Como les dije, sin ningún costo para ustedes, lo ideal es que pues puedan seguir aprendiendo de la mano de BCP y Acerto. Entonces, mil gracias por la asistencia. Mónica, a ti también muchísimas gracias por tu conocimiento y nos vemos en la próxima masterclass este 4 de diciembre en Reforma Tributaria y 5 de diciembre Información Exógena. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias por asistir, por acompañarnos y espero que nos sigamos viendo. Y cualquier duda, inquietud, con gusto, aquí estamos.